Voy a comenzar de nuevo. Dice, el versículo 13, contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Ok? Entonces estamos viendo el versículo 13 de Romanos, capítulo 12. Y vamos a comenzar con un breve resumen de qué hemos estado viendo a través de Romanos 12. ¿Va? Básicamente lo que hemos visto son estas dos cosas. Primero, que Romanos 12 nos habla acerca de cómo es que vivimos nosotros los cristianos después de que hemos recibido la misericordia de Dios. ¿Ok? Romanos 12 es una descripción de cómo vive una persona que ha experimentado misericordia en su vida. Tú y yo, por nuestros pecados, merecíamos juicio, pero hemos experimentado misericordia. Dios ha tenido paciencia con nosotros. Dios no nos ha enviado a muerte, sino que más bien envió a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿sí? Entonces, si tú y yo hemos experimentado esta misericordia tan grande, ahora, ¿cómo viviremos? Y hemos observado básicamente que hay muchas respuestas a esto, ¿no? ¿Cómo viviremos? Pues viviremos una vida de adoración, ¿ok? Una vida de adoración. Y por eso Romanos 12, versículo 2, nos menciona esto, ¿no? Romanos 12, versículo 2, nos dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense para verificar cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿no? Para que nos entreguemos como culto, este, a Dios, ¿sí? En sacrificio vivo. ¿Ok? Estoy parafraseando, pero eso es lo que dice Romanos 1 y 2. 12, versículo 1 y 2, ¿no? Entonces, está diciendo esta idea de, tú cuando has recibido la misericordia de Dios, ahora vives en adoración. ¿Ok? Es una. También hemos visto que tú y yo, cuando hemos recibido esa misericordia de Dios, vamos a vivir en edificación. Vamos a vivir en edificación, vamos a estar contribuyendo a que las demás personas que nos rodean sean edificadas por nosotros. Y entonces observamos una lista larga de dones y cómo es que tenemos que utilizar esos dones para edificar nuestra iglesia. A ti se te dio quizás el tener fe, pues ve y esparce esa fe, muéstrala delante de otros. Quizás a ti se te dio el estar sirviendo con facilidad, pues ve y sirve a otros y hazlo de tal forma que sean edificados por ti. ¿Sí? Entonces hemos visto adoración, hemos visto edificación y estas últimas semanas hemos visto en específico el amor, el amor. ¿Sí? Entonces, algo segundo que hay que recordar es que todos estos versículos que estamos viendo son acerca de cómo amar, cómo amar. ¿Sí? Entonces, Romanos 12 es una descripción de cómo vive una persona que ha experimentado misericordia, que ha experimentado la salvación, y en específico en los versículos en los que estamos, es cómo ama esa persona. ¿Sí? Vámonos a los versículos, nada más para que vean que esto es cierto, ¿no? Romanos 12, versículo, versículo 9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Ok? Noten en sus Biblias. Es muy probable que en sus Biblias aparezca esto como un solo párrafo. ¿Si es así? Joven, ¿sí es así? Del 9 al 13. Sí, bueno, bueno, a la vez de celular. Ah, pero no, este párrafo aparece porque toda esta es una sola oración. Entonces, toda esta oración es en torno a lo que dice en el versículo 9, que se muestre amor. ¿Sí? Entonces, el amor sea. Y entonces comienza a describir el amor. Y dice, para que tú vayas y tú ames, vas a tener que dejar de ser hipócrita, porque se requiere un amor sincero. Vas a tener que expresar este amor en acciones que aborrezcan lo malo, que apliquen lo bueno, o sea, acciones que sean bondadosas, ¿sí? Estas acciones bondadosas, una es ser afectuosos, estar amándonos los unos a los otros de una forma fraternal, ¿no?
como hermanos, honrándonos, no siendo perezosos, porque si tienes que estar haciendo bondad, no puedes permanecer perezoso. Y ese amor tiene que ser una expresión de servir al Señor y hacerlo aún en la dificultad con esperanza. ¿Ok? Entonces noten, todo esto es acerca del amor. Entonces este versículo 13 todavía nos está hablando acerca de cómo amar. Y nos dice, ¿sabes cómo tienes que amar? Tienes que amar contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Ok? Entonces aquí nos está diciendo una forma más de amar. ¿Cómo vas a amar? Vas a amar haciendo estas dos acciones, contribuyendo a las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. ¿Ok? Entonces, estas dos acciones son expresiones del amor. ¿Sí? Si tú amas, vas a hacerlas. Básicamente es la idea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas dos acciones? Vamos a observarlas y vamos a ver que son extremadamente importantes que tú veas que estén en tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas dos acciones? La primera acción es contribuir a las necesidades de los santos. ¿Ok? Contribuir a las necesidades de los santos. ¿Qué significa? Significa que tú lo que tienes, este dinero y estas posesiones que Dios te ha dado, te desprendas de ellas. Y entonces vayas y las entregues. ¿Para qué? Para ayudar a otras personas. ¿Ok? Pues agarro dinero, agarro mis posesiones y me desprendo de ellas. ¿Para qué? Para ayudar a las personas que lo necesitan. Es lo que significa. Entonces, si ves una persona en necesidad y tú tienes algo que dar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar desprendiéndonos, entregando, ¿sí? Estar recordando que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Ok? Entonces, noten, ya que nos está retando esto, ¿no? Porque nos está retando a que tú digas, tus pertenencias no son para que tú las acumules, tus pertenencias no son para que te satisfagan a ti, nada más, ¿sí? Sino que son para que vayas y las entregues a otros y te desprendas de ellas, ¿ok? Esa es una. La segunda acción, la segunda acción, ¿cuál es? La segunda acción es practicar la hospitalidad. ¿Qué significa eso? Significa que no nos quedamos solamente en desprendernos de nuestro dinero y nuestras posesiones, ¿sí? Sino que ahora nosotros vamos y no solo desprendemos, sino agarramos a la gente. Damos una puerta abierta, por ejemplo. Cuando una persona necesita dónde quedarse, abrimos las puertas. Una persona necesita qué comer, abrimos la mesa de nuestra casa, ¿no? Entonces, tú y yo no solo nos desprendemos del dinero y de nuestras posesiones, sino que vamos y realizamos nosotros un servicio de dar bienvenida a otros. ¿Sí? Yo creo que es la forma más sencilla en la que lo podemos poner. Uno es desprenderse del dinero y las posesiones, el otro es dar la bienvenida a nuestra casa. ¿Ok? Practicar la hospitalidad es dar la bienvenida a nuestra casa. ¿Ok? Y estas dos acciones son acciones extremadamente importantes. ¿Ok? Les digo, no es bastante sencillo explicarlas. Ahora, lo que quiero que hagamos el resto de la hora es que nos concentremos en ver que son de extrema importancia. Y para ver que son de extrema importancia, yo creo que lo podemos hacer nosotros en tres pasos. ¿Ok? Tres pasos. El primer paso es darnos cuenta que es importante lo que hacemos con nuestras posesiones. Está muy largo el punto, ya lo sé. Pero es darnos cuenta que es importante lo que hacemos con nuestras posesiones. ¿Ok? Y ahí con posesiones me refiero a todo. Me refiero al tiempo, me refiero a nuestra fuerza, me refiero a nuestro dinero, me refiero a nuestras casas, ¿no? Todo. Es importante lo que hacemos con eso. ¿Ok? Ya. Segundo paso va a ser darnos cuenta que es importante específicamente estas dos acciones de cubrir las necesidades de otros
y de practicar la hospitalidad. ¿Sí? Y un tercer paso es motivarnos a realizar. ¿Ok? Ahorita ponemos esos puntos. Ahorita vamos a quedarnos con el primero. Nada más quiero que nos demos cuenta que es importante lo que hacemos con nuestras posesiones, primero que nada. ¿Ok? Y para eso quiero que voltemos un segundo a ver a Jesucristo. Y quiero que piensen, ¿cuáles son los temas que más hablaba Jesucristo? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Eso. ¿Cuáles son los temas que más hablaba Jesucristo? El reino, exactamente, Carlos. El reino es un tema que habla bastante Jesucristo. ¿Qué otro? Pues el amarnos, ¿no? Para nosotros. El amarnos. El amarnos sí es muy importante, no es tan mencionado como los otros, pero sí es bastante relevante. Sí. La obediencia al Exactamente. Padre, ¿Cuál, perdón? la obediencia al Padre. La obediencia también, ¿sí? La obediencia está en un lugar comparable al amor en cantidad de veces que lo menciona. Ok, ¿qué creen? De las cosas que más mencionaba Jesucristo, está en el reino, que ya lo mencionó Carlos, estaba el infierno, sorprendentemente, y está el dinero, ¿ok? Las posesiones. Jesucristo habló de estos temas en una gran medida. Les digo, también está bastante constante la parte del amor, también está bastante constante en los que mencionaron, ¿no? Pero aquí estos que les estoy diciendo los mencionó una y otra y otra y otra vez. Entonces hay algo ahí de importancia, ¿no? Jesucristo fue y fue el que enseñó, no se puede servir a dos señores, en Mateo capítulo 6, ¿no? Él enseñó del peligro de las riquezas, en Mateo 19. Él enseñó de almacenar tesoros en los cielos, también en Mateo 6. Él enseñó de la ofrenda de la viuda que tiene que ser algo que se dé de forma sacrificial en Marcos 12. Él enseñó acerca de cómo era pagar impuestos o a qué le pertenecía cada parte de nuestro dinero en Mateo 22, ¿no? Él dio la parábola del rico insensato en Lucas 12. Él habló de la generosidad y el dar en Lucas 6. Él habló de no preocuparse por el dinero en Mateo 6. Él habló de la parábola de los talentos en Mateo 25. Él habló con el joven rico en Mateo 19. ¿Ok? Eso te lo estoy dando muy rápido, ya lo sé. Pero nada más es para que noten la idea. O sea, la idea de que es bastante constante lo que enseñaba el Señor Jesucristo acerca de las posesiones. ¿Sí? Tú y yo tendemos a pensar, yo creo, es lo usual más bien, que las posesiones no son tan importantes pensar en ellas, ¿sí? Pero Dios lo menciona de forma constante. Tú y yo básicamente como que las damos por hecho hasta cierto punto, ¿no? Y esa no es la forma en la que actúa Jesucristo. Jesucristo no permanecía como indiferente a las riquezas, ¿no? Sino que él iba y hablaba acerca de las riquezas que tenían sus discípulos. Él hablaba acerca de las riquezas que tenían las personas que lo rodeaban, ¿no? Porque veía que las posesiones pueden ser uno o un impedimento muy grande para entrar al reino o una herramienta buena para el reino, ¿ok? Puede ser un impedimento, porque una persona puede estar amando las riquezas y las posesiones y aferrándose a ellas, ser una persona codiciosa y avariciosa y entonces tenerlas como el centro de su corazón y esa persona no entraría al reino. O tener bien sus prioridades y utilizar más bien estas posesiones para el reino. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante que nos demos cuenta de esto. Entonces, tenemos que darnos cuenta que es importante lo que hacemos con nuestras posesiones. Pues en un segundo ahorita quiero que nos pongamos a pensar, ¿qué tanto hemos pensado nosotros acerca de nuestras posesiones en esta semana? ¿Qué tanto hemos pensado? Si somos bien honestos, nada más en general pensarlo. ¿Qué tanto hemos pensado? No tengo lo suficiente. ¿Qué tanto hemos pensado? ¿Cuánto voy a conseguir la próxima semana? Para los que trabajan, quizás. ¿Qué tanto hemos pensado? Quiero esto. ¿Ok? ¿Y qué tanto hemos pensado del otro lado? ¿Cómo voy a utilizar estas posesiones para el reino? Porque yo creo que, si somos muy honestos, la balanza se va a inclinar mucho de un lado. ¿Saben? Entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que pensar de forma constante acerca de nuestras posesiones, pero no en el sentido de qué nos falta,
no en el sentido de cuánto más quiero, sino en el sentido de cómo las voy a utilizar yo para el reino. ¿Ok? Tenemos que pensar más en nuestras posesiones, en cómo las utilizaremos para el reino. ¿Ok? Entonces, ese sería el primer punto. Darnos cuenta de que es importante lo que hacemos con nuestras posesiones. ¿Ok? Segundo, vamos a darnos cuenta en específico de lo importante que es dar y ser hospitalarios. Darnos cuenta de lo importante que es dar y ser hospitalarios. ¿Ok? Y para eso también voy a mencionar escrituras. Nada más que ahora sí quiero que me sigan. Entonces vamos a ir a varias escrituras y estar observándolas una por una, ¿va? Para ver qué tan importante es esto. Y vamos a ir aprendiendo a partir de ellas, ¿no? Entonces vámonos al Nuevo Testamento en específico y vámonos a Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Y quiero que observen que era muy importante dar para el Señor Jesucristo. ¿Ok? El Señor Jesucristo dice, den. ¿Ok? ¿Qué dice? Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Sí? Aquí el mensaje básicamente es el siguiente, ¿no? Está diciendo, no acumulen aquí en la tierra, acumulen en el cielo. ¿Cómo se acumula en el cielo? Al estar dando aquí en la tierra. Es la forma en la que está diciendo. ¿Sí? Entonces, den aquí en la tierra y acumulen más bien en el cielo, que estar haciendo lo contrario, ¿no? Entonces, en otro pasaje, que está muy unido, Lucas 12:33, si no voy para allá, yo se lo leo, dice, vendan sus posesiones, den limosnas, hagan bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. ¿Notan la unión? O sea, está diciendo, la forma de hacer tesoros allá en los cielos es a través de estar dando. Den limosnas, ayuden a las personas, den ustedes de tal forma que su tesoro no esté aquí en la tierra, sino que esté formándose allá en los cielos. El punto. ¿Ok? Entonces ahí Jesucristo nos muestra es importante dar. ¿Ok? Luego nos avanzamos nosotros unas cuantas décadas y observamos que la primera iglesia, bueno, no, porque esto no está en décadas, unos cuantos años. Y entonces observamos que la primera iglesia que surgió seguía esto. Hechos capítulo 4, versículo 34. Hechos capítulo 4, versículo 34. Están apenas siendo formadas las iglesias y se observa que estas personas iban y compartían de lo que tenían. Estaban prácticamente viviendo juntos de tal forma que se sostenían a través de lo de todos. Y entonces, para que se sostuviera las personas que no tenían mucho, ¿qué hacían? Iban y vendían de sus posesiones. Y entonces se entregaban a los que les faltaba algo. ¿Ok? Dice Hechos 4, versículo 34. Dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido. ¿Ok? Entonces nota también, iban y cubrían las necesidades de otros y lo hacían a través de sus propias posesiones, a través de dar. ¿Ok? Entonces ahí está otro pasaje más. Pablo, otros años después, va y refuerza esta misma enseñanza. Den. Y se la dice a varias personas. En varias de las cartas de Pablo encontramos nosotros de estos mandatos. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, versículo 14 aparece. No la vamos a ver, pero en Tito 3, versículo 14 aparece. En segunda de Corintios 9, versículo 7 aparece. Ese es el versículo famoso que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Y otro, en Efesios, y ese sí quiero que lo veamos. Efesios, capítulo 4, versículo 28.
ahí aparece. ¿Sí pueden hacer que sí? Vale. Entonces, Efesios 4:28 dice, pueden hacer que se por allá. Cuando estén allá, me avisan, va. Si tienen ahí sus pulgarcitos los que están conectados. Y aquí, ustedes me pueden avisar con una expresión. Ya, va. Ya, va. Dice, Efesios 4:28 dice, el que roba, no robe más. ¿Sí? Sino más bien que trabaje. Ok, pongan una pequeña pausa. Hasta ahí, ¿no? Puede ser que nosotros ya nos encontramos ahí, ¿no? Quizás nosotros ya nos damos cuenta, ¿no? De robar es un pecado. Y lo contrario a robar está bien. Entonces, no robar, trabajar. ¿Ok? Pero puede ser que nos estamos quedando nosotros en ese punto, ¿no? Y estamos diciendo simplemente lo contrario al pecado de robar es trabajar. ¿Sí? Y no nos damos cuenta que aquí falta un paso todavía, falta un paso más. O sea, aquí ya avanzamos el primer paso, dejar de robar. Segundo paso, trabajar. Ok, pero falta un tercer paso. ¿Cuál es? Chequen el versículo. Dice, no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿No están ahí? O sea, está diciendo, la parte cristiana no es solamente deja de robar y trabaja, sino es después de que dejas de robar y trabajas, ahora lo que ganas, compártelo. Cubre las necesidades de otros al darles. ¿Sí? Entonces yo creo que está bastante claro, ¿no? Tenemos que nosotros que procurar dar. Las cosas que Dios nos entregó a nuestra vida no son para que tú y yo las acumulemos, es para que tú y yo vayamos y las demos a los que necesitan. ¿Sí? Por esto es tan importante recordar el contexto en el que nos encontramos. Por eso comenzamos con eso. Porque si recuerdan, le estaba diciendo, el contexto que nos encontramos tenía como dos palabras principales, la misericordia y el amor. ¿Sí? La misericordia de la salvación de Dios. Si yo he recibido esta salvación tan grande de Dios, que Él se entregó por mí, Él se hizo pobre para que yo fuera rico, Él me dio. ¿Cómo tengo que reaccionar yo entonces? Yo tengo que dar a otros, ¿sí? Si ahora estoy viendo cómo amar, ¿en qué consiste amar? En estar entregando por otros, ¿sí? Y aquí en específico en las posesiones. Por eso les digo, es tan importante eso, ¿no? Por eso es que no puede faltar en una vida cristiana esto. Una vida cristiana se caracteriza porque no se aferra a las cosas para sí mismo, sino en amor se entrega por los demás. ¿Sí? Un autor que me gusta bastante, Randy Alcorn, se los escribo, está medio difícil pronunciar su nombre para mí, pero se los escribo. Tiene varios libros que me agradan. Tiene un libro sobre el cielo, por ejemplo, que pueden encontrar en español. Y tiene un libro sobre las riquezas. De hecho, tiene varios, pero yo tengo uno en específico que tiene sobre las riquezas, ¿no? Y él dice en uno de sus libros, ojo, Dios me da prosperidad, no para aumentar mi nivel de vida, sino para aumentar el nivel en que doy. Eso es lo que está diciendo. Si Dios te hace prosperar más en lo material, ¿para qué es? ¿Para que aumente tu nivel de vida y vivas de una mejor forma? No, para aumentar el nivel en que das. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que procurar estar dando. Y me gustaría retarlos a que no solamente procuremos a dar de una forma que sea espontánea, sino que demos nosotros de una forma disciplinada. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? La forma espontánea, ¿cuál es? Yo creo que esa ha surgido en todos, quizás, pero esa es como de repente veo una persona en necesidad. Esa persona salió así de la nada, ¿no? O es un amigo y de repente se sincera conmigo y me dice, tengo necesidad. Yo voy y le entrego, espontáneo, ¿sí? Está bien eso, está perfecto. Ahora no solo espontáneo, sino también disciplinado. ¿Qué es disciplinado? Ya tengo yo algo que voy a separar de forma constante para que pueda estar entregando también de forma constante, ¿sí? Ya tengo yo algo separado para, ejemplo, estar comprando despensas, para estar entregando, para que se
una de las despensas que están entregando en la congregación. ¿Sí? Yo tengo algo separado para ir a un lugar que sé que lo necesita, una casa hogar, un, un lugar donde sé que se juntan muchas personas que no tienen un lugar donde vivir. ¿Sí? Y voy a ir de forma constante ahí. ¿Sí? Entonces, no solo espontáneo, sino disciplinado. Si no, esto lo vimos la semana pasada también, ¿no? Pero en relación a la oración, me estaba diciendo de la oración que tiene que haber una oración espontánea, surge de la nada, sí, pero también una disciplinada, no apartamos un tiempo. Así son todas las cosas con Dios. Todas las cosas con Dios se tienen que realizar de forma espontánea y de forma disciplinada. Y ambas, estarlas haciendo con amor y compasión, de tal forma que, por ejemplo, lo vemos esto en un versículo. 1 Corintios 16, 1 y 2. 1 Corintios 16, versículo 1 y versículo 2. ¿Sí pueden hacer que esté para allá? ¿Qué dice aquí? Dice 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice, ahora bien, en contra la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recoja entonces ofrendas. ¿Ok? Notan ahí, Pablo estaba diciendo, las iglesias necesitan de su ayuda. Necesitamos una ofrenda. ¿Ok? Pero la forma en la que quiero que suceda esta ofrenda no es yo voy ahí y entonces me dan, sino es vayan agarrándolo, vayan apartándolo, vayan básicamente guardándolo de forma constante, disciplinada. Que se note su amor en hacerlo de esta forma disciplinada. ¿Sí? No solamente en estar entregando en ese momento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les digo, no solo espontáneo, sino también disciplinado. ¿Va? Ahora, hay también versículos que nos hablan acerca de la hospitalidad. También colocan que es extremadamente importante la hospitalidad. Entonces, vamos a ver otros más. ¿Ok? Si pueden acérquense a Mateo capítulo 10, versículo 9 y 11. Mateo 10, versículo 9 y versículo 11. ¿Ok? Ya tenemos aquí también versículos, pero ahora son en relación a la hospitalidad. ¿Ok? Dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, Mateo 10, versículo 9 y versículo 11. Dice, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre, para llevar en sus cintos. ¿Y quién le está hablando? Le está hablando a los apóstoles y a los discípulos de Cristo. Los envió a ellos a estar predicando la palabra. Y cuando los envía a predicar la palabra, ¿qué les dice? Les dice, no se lleven ustedes dinero, no se lleven plata ni cobre. ¿Ok? No se lleven alforja para el camino. No se lleven dos túnicas, versículo 10. No se lleven sandalias ni bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su sostén. Versículo 11. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marche. O sea, dice, la hospitalidad forma parte de la forma en la que yo dije que se va a predicar el evangelio. Se va a predicar de esta forma. Van a ir personas a predicarlo y estas personas van a ser recibidas por los que son mis hijos. ¿Sí? Entonces, esta forma es la razón por la cual, por ejemplo, hay ofrendas aquí. Cuando la iglesia se reúne los domingos, tenemos un tiempo de ofrendas. ¿Por qué? Porque es la forma en la que lo trazó Cristo. O sea, Cristo dijo, va a ser a través de el sostén que den las personas de la iglesia, va a ser un sostén voluntario, o sea, no van a tener que estar forzando a las personas, ¿sí? Va a ser algo que va a ser natural para las personas que son hijos míos. Porque cuando son beneficiadas por las personas que le están predicando la palabra, ¿cuál es su reacción? Su reacción es ir y entregar, ¿sí? También. Entonces, se benefician en lo espiritual y entregan en lo material, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la forma. Hace rato, me pasó algo bastante particular. Estaba en el estudio del pastor Martín y él estaba diciendo básicamente cómo es que la próxima vez que le toque predicar de Corintios, que va a ser yo creo que en 2 semanas, más o menos, le va a tocar hablar acerca de 1 Corintios 8. Y si ustedes, no, 9, perdón, 9.
Y si ustedes se ubican ahí, ese pasaje nos habla acerca de cómo, ¿cómo se diría esto? Como, denme 2 segundos para que no lo diga mal. Nos habla acerca de los derechos de un apóstol. Así lo titula la Reina Valera. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que el apóstol tenía un cierto derecho a ser sostenido por las personas a las que le predicaba. ¿Sí? Entonces, ahí estaba Martín y estaba diciendo, voy a tener que estarles predicando acerca de eso. Y eso siempre, siempre decía Martín, es algo como incómodo, ¿sabes? Porque ustedes, yo soy el que está predicando y voy a estarles teniendo que decir, básicamente, yo tengo un derecho sobre eso y prefieren no hacerlo. O sea, él literalmente dice como de preferiría no hacerlo, ¿no? Este, pero si notan, es la forma en la que lo trazó Dios. Y no solamente aparece en este versículo de Mateo, aparece en este versículo de 1 Corintios 9, aparece en 1 Timoteo, aparece de forma constante a través de toda la escritura, ¿no? Yo se los puedo decir sin ningún tipo de remordimiento porque yo no soy sostenido por ustedes, ¿no? Entonces a mí sí no me pesa. Pero, pero, pero les digo también para que nosotros honremos a nuestros pastores, ¿no? Y estemos haciendo eso sin dificultad, ¿no? Nos demos cuenta que es básicamente nuestra responsabilidad también, ¿no? Como ovejas. Entonces, ahí dice básicamente sean hospitalarios con los que predican la palabra. ¿Ok? Ahora, no es el único pasaje, hay muchos otros pasajes. Está Hebreos capítulo 13, versículo 2. Yo se los leo porque me estoy quedando sin tiempo. Hebreos 13, versículo 2 dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, no solo sean hospitalarios con los que predican el Evangelio, ahora, sean hospitalarios con todos, está diciendo este pasaje, Hebreos 13:2. ¿Sí? Hay que procurar estar haciéndolo con todos. O 1 Pedro 4, versículo 9. Yo se lo leo también. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Dice 1 Pedro 4, versículo 9. Entonces, noten, aparece de forma constante también esto, ¿no? Ser hospitalarios, de hecho, aparece como uno de los requerimientos para todas las personas que van a estar predicando de la palabra de Dios. O sea, se les pide a las personas que predican y se les pide a las personas que van a servir también, ¿sí? Entonces, podemos checar en otros pasajes como 1 Timoteo 3, donde se menciona como un requerimiento. El que va a predicar, el que desea obispado, debe de ser ¿qué? Marido de una sola mujer, ¿sí? Y luego debe de ser sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, dice el pasaje. Entonces, la persona que está predicando tiene que ser el primero en ser hospitalario. La persona que está sirviéndole a Dios como un diácono tiene que ser el primero en ser hospitalario. ¿Sí? Y un último pasaje, y este lo dejé hasta el final porque es el que más yo creo que impacta. Otra vez, Jesucristo hablando. Este, Vayan a Mateo capítulo 25 y noten qué es lo que dice Jesucristo. ¿Ok? Porque Jesucristo va y lo relaciona básicamente el ser hospitalario con una actitud que está en todo aquel que va a ser salvo. ¿Ok? Todo aquel que cuando llegue el día del juicio va a decir, ustedes fueron salvos, ¿saben qué va a ser? Va a ser una de las características que tuvieron, que fueron hospitalarios. ¿Ok? Mateo 25. Y vamos a leer desde el versículo 31 para tener el contexto, pero ya nos enfocamos específico ¿qué les dije? En el 35. ¿Va? 31 para tener el contexto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en su trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ahí está diciendo, separará a los salvos de los no salvos. ¿Ok? Versículo 33. Pondrá las ovejas, que son los salvos, a su derecha y los cabritos, que son los no salvos, a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del tiempo. ¿Por qué? 35. Porque fueron hospitalarios. Dice el versículo 35.
porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Noten, hospitalidad, dar y ser hospitalario. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. ¿Ok? Y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá, en verdad les digo que cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Ok? Entonces noten qué tan importante es ser hospitalarios y dar. Es tan importante porque muestra que uno es un hijo de Dios. Ser hospitalario muestra que has recibido de la misericordia de Dios. Muestra que tienes el amor de Dios habitando en ti. En otras palabras, muestra que eres salvo. ¿Sí? Una persona que es salva va y entrega y es hospitalario y generoso de esta forma. ¿Ok? Entonces, si tú y yo no somos hospitalarios el día de hoy, pues tenemos un aviso, ¿no? El ser hospitalarios es un fruto de haber sido salvados por Dios. Entonces, más vale que lo tengamos. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos por qué no lo estamos haciendo. Si es que no lo estamos haciendo, ¿por qué no lo hacemos? Y les doy 4 respuestas muy rápidas. ¿Por qué no lo hacemos? Ok, una respuesta puede ser porque no teníamos conocimiento. ¿Ok? Quizás tú no sabías que era tan importante ser hospitalario, ¿no? Entonces, si no tenías tu conocimiento, ya está llegando a ti ese conocimiento por la palabra, ¿no? Quizás tú no sabías que esto era un fruto de la salvación, ¿no? Bueno, ahorita estamos viendo eso, ¿no? Entonces, si tú no tienes conocimiento, ahora ya lo tenemos para poder estar actuando, ¿ok? Entonces, esa podría ser una razón por la cual no hemos actuado hasta ahorita. Otra razón podría ser que no teníamos cuidado, no teníamos cuidado de hacerlo. Pues éramos descuidados. Y a pesar de que sabíamos y ya habíamos escuchado de estos pasajes, ya habíamos escuchado nosotros cómo es que las iglesias de la iglesia primitiva iban y daban los unos a los otros, ya hemos escuchado cómo es que había que ofrendar para las necesidades de los santos, ya hemos escuchado cómo es que había que dar para el sostenimiento de los predicadores y los pastores. Aún así, íbamos y no lo realizábamos, ¿sí? No tomábamos el tiempo para planear cuánto o cuándo o dónde dar. Pues ahorita tenemos un llamado a no ser descuidados, sino estar procurando tener tiempos definidos, tener una disciplina de estar entregando. ¿Ok? Una tercera razón por la que podríamos no estar dando es que simplemente no queríamos por avaricia. No queríamos por avaricia. Significa eso, que tú sabías que tenías que dar, no estabas queriendo realizarlo, pero había una razón específica ahí, que era, tú estabas pensando, ¿qué más me falta? Si yo voy y doy esto, ¿qué me perdería de conseguir? ¿Qué quiero? ¿Sí? Y entonces un corazón avaricioso es ese que dice, yo no tengo suficiente todavía, necesito más y más y más, ¿no? Es un corazón que no tiene contentamiento. Y por lo mismo es un corazón que no procura dar, sino procura almacenar para sí mismo. ¿Sí? Entonces, si no estamos dando por esta razón, ¿saben qué necesitamos? Necesitamos de un nuevo corazón. Necesitamos nosotros de que nuestro corazón sea transformado y limpiado. Y es muy probable, si soy bien honesto, que todos en algún momento u otro estemos pasando por esto. Pasemos nuestro tiempo considerando qué más podría tener. ¿Sí? Entonces, esa podría ser una tercera razón. O una cuarta razón. No queríamos, pero ahora por miedo. Por miedo. ¿Sí? La persona que es avariciosa es, quiero conseguir todo lo que pueda. Ahora, la persona que tiene miedo es la persona que dice más bien, si yo doy, no voy a tener todo lo que necesito, no todo lo que quiero, los lujos y todo eso.
sino que tiene miedo de no tener lo suficiente. No voy a tener suficiente comida, no voy a tener suficiente vestimenta, no voy a tener suficiente para el pasaje, no voy a tener suficiente para alguna otra cosa, ¿no? Entonces puede estar viviendo en temor esta persona y por eso no está procurando dar. Y esto puede pasar también mucho en nuestro país, donde el salario puede ser tan bajo para muchas personas o sostienen a muchas personas. Se las ven difíciles, ¿sí? Pero ese tampoco tiene que ser nuestro impedimento. ¿Por qué? Porque Dios promete que, independientemente si tienes todo físicamente o no, vas a tener todo espiritualmente. Y Él te va a cuidar y te va a sostener, ¿sí? También promete hasta cierto punto que va a estar de forma constante dándote lo necesario. En Mateo capítulo 6 va y promete esto, ¿no? Y dice, no cuida a su padre de las flores, estoy parafraseando muy grandemente, y de las aves, y ninguna de estas aves cae al suelo si no es porque él lo coloca. Entonces, ¿no cuidará de ti más? ¿Que vales más que todas estas cosas? Entonces, la idea aquí es, tenemos que dejar nosotros de tener temor y más bien perder este miedo y aún así estar procurando ayudar a otros, estar procurando abrir la puerta a otros, estar procurando estar nosotros contribuyendo para los demás actos. ¿Va? Y entonces, lo último que vamos a hacer el día de hoy va a ser que vamos a observar nosotros motivaciones, motivaciones para dar y para ser hospitalarios. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que es extremadamente importante. Ya sabemos que hay varios enemigos que pueden haber que pueden impedirnos dar el día de hoy. Pues ahora vamos a ver amigos, ¿no? Algunas cosas que nos van a motivar a estar entregando. Y yo creo que no va a dar tiempo para todas. Entonces, se las voy a poner ahí en el chat, ¿va? Y voy a explicar solamente las primeras dos, ¿ok? Entonces, primera, motivaciones. La primera motivación que tenemos nosotros y la principal es la que viene en nuestro pasaje, Romanos 12. ¿Cuál es esa? Que tenemos nosotros que ver la misericordia de Dios. Ver la misericordia de Dios. Si tú vas y observas la misericordia de Dios, vas a estar observando cómo es que Él se dio por ti. Vas a estar observando cómo es que Jesucristo murió por, por tu vida, ¿sí? Cómo es que Jesucristo se dio todos los placeres y la gloria que había en el cielo para poder estar viniendo aquí a la tierra junto con hombres pecadores, para poder estarnos entregando a nosotros de su gloria, ¿sí? Y entonces eso tiene el potencial para hacerte completamente generoso y amorosamente hospitalario. Eso es lo principal que nos va a cambiar. Por eso el pasaje en el que estamos, Romanos 12, comienza así. Comienza, les ruego por las misericordias de Dios, que sean hospitalarios. Las misericordias, la salvación, el hecho de que Cristo fue y murió por ti y por mí, ¿sí? Entonces, si tú ves y observas su generosidad y la generosidad de Dios, vas a poder crecer en tu generosidad. Observa versículos como Romanos 8:32, que dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Observa que eso significa, Él entregó lo más preciado que había para Él, ¿sí? Y que eso haga que tú crezcas en generosidad. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que observemos nosotros que Dios suple nuestras necesidades, nuestras necesidades. Que eso te quite cualquier temor de estar dando, ¿no? Porque tú y yo somos sostenidos por Dios, entonces no tenemos nada que temer. Que eso te quite cualquier avaricia, porque tú y yo, nuestro principal tesoro tiene que ser Dios. Entonces no necesitamos ser avariciosos, no necesitamos querer acumular muchas cosas aquí, necesitamos nosotros, más bien, conocer a Dios y que Él nos satisfaga a nosotros. Si tú vas y buscas en las cosas con avaricia, no vas a ser satisfecho. Si tú vas y buscas en Dios, vas a ser satisfecho. Entonces date cuenta que Dios suple todas tus necesidades. ¿Sí? Filipenses capítulo 4, versículo 19.
Filipenses capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice? Dice, ¿está? Y Dios, y mi Dios, proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Que noten, está diciendo, Dios nos va a dar para cubrir todas nuestras necesidades, cubrirlas, llenarlas, estar proveyendo todo lo que necesitamos. Y es conforme a sus riquezas. ¿Por qué digo nada más esa parte de conforme a sus riquezas? Porque, ojo, no es conforme a lo que tú quieres y lo que yo quiero. Es conforme a lo que Él sabe que sí necesitamos. El apóstol Pablo hubo varias ocasiones en las cuales estuvo en pobreza. Hubo varias ocasiones en las cuales estuvo sin qué vestir. Hubo varias ocasiones en las cuales estuvo sin dónde vivir. ¿Ok? Pero aún así él se sabía rico por completo, porque Dios estaba supliendo. Entonces ahí la enseñanza es básicamente, Dios sabe mejor que tú lo que necesitas. Ahora, de otro lado, nada más para que sintamos calma, ¿no? Dios sí suple nuestras necesidades básicas físicas, pero quiero que noten que si en algún momento fuera a reservarlo para no suplirles esas necesidades, es porque igualmente va a suplirles de todo lo que necesitan espiritualmente. ¿Ok? Entonces, para que tengamos los dos. ¿Va? Entonces, esas dos motivaciones son las principales. Recuerda que Dios ha entregado misericordia y recuerda que Dios suple todas nuestras necesidades y que esto nos motive a nosotros a ser misericordiosos y dar a otros y ser hospitalarios, hermanos. Bueno, vamos a terminar orando. ¿Les parece? Ahorita, horas, paz. Ay, Señor, te damos gracias porque tú te diste, Señor, por nosotros, porque tú literalmente diste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos estar aquí el día de hoy. Gracias porque tú fuiste el primero en ponernos en el ejemplo y porque una de tus cualidades es que tu providencia está siempre, Señor, que tú no nada más nos hiciste y nos echaste y nos aventaste al ruedo nada más así a sobrevivir con nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos, sino que tú nos sostienes cada día, Señor, y cada día nos provees espiritualmente, sentimentalmente, mentalmente, económicamente, de todas las formas habidas y por haber. Y te pido que de esta misma forma nosotros podamos darnos, Señor, porque no hay mayor amor que poner la vida por los amigos e incluso personas que quizá no conozcamos, Señor. Te pido que tú pongas en nuestro corazón el deseo de dar, que si alguno de nosotros no lo tiene, que si a alguno no se le da tan fácilmente el desprenderse de sus cosas o de su dinero, que podamos pedir un espíritu que pueda dar, Señor, que pueda dar gozosamente, como aquel dador alegre, Señor, que no da esperando algo cambio, que no da por obligación o para quedar bien, sino que da simplemente por el gozo de dar. Te pido que tú bendigas a todas aquellas personas que tienen ese sentimiento en su corazón. Te pido que tú les sigas proveyendo para que ellos puedan seguir dando, Señor, por aquellas personas que se encargan de sostener ministerios, de sostener obras, de sostener a misioneros. Gracias por esas personas desprendidas, Señor, por esas personas que pueden poner su casa, su coche, sus recursos, Señor, para poder beneficiar y bendecir a otros. Y te pido que pongas en nosotros ese espíritu, Señor, que si en algún momento nosotros necesitemos, puedas poner en nuestro camino a alguien que tenga ese corazón de dar, pero que también si nosotros conocemos en este momento a alguien que necesite, que nosotros seamos esas personas que podamos dar, Señor. Y te damos gracias porque tú nos enseñas estos temas. Perdón si no hemos demostrado demasiada hospitalidad en nuestras acciones y te pido que tú nos des otro chance para poder hacerlo. Te pido que bendigas a todos los que están aquí, que nos permitas pasar una linda noche, que podamos descansar y que podamos meditar en esto. En el nombre de Dios Jesús. Amén. 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 Perfecto, hermanos.